Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fundación UADE les da la más cordial bienvenida al encuentro El futuro del trabajo en América Latina y el rol del G20. Agradecemos especialmente a las fundaciones Konrad Adenauer y Embajada Abierta que permitieron la realización de este encuentro. Seguidamente invitamos a tomar la palabra al señor Olaf Jacob, director de la Fundación Konrad Adenauer, quien realizará la apertura de esta jornada. Señor Olaf Jacob, lo invitamos a tomar la palabra. Muy buenos días. Es un placer como representante de la Fundación Konrad Adenauer aquí en Argentina estar el día de hoy aquí y poder dirigirles a todos ustedes unas palabras un poco como apertura de esta conferencia del día de hoy. Quiero comenzar con lo que considero es lo más importante, es decir, los agradecimientos. Los agradecimientos muy especiales a la Fundación UADE y muy especialmente a la doctora Silvia Toscano, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, así como al embajador Jorge Argüello, director de la Fundación Embajada Abierta, por permitir y por ser uno de los partners principales de esta conferencia. Sin la ayuda, sin la cooperación, sin el trabajo conjunto con Embajada Abierta y con la Fundación UADE, esa conferencia no hubiese sido posible. Así que muchísimas gracias por todo. Primeramente, quisiera comentarles que vamos a tener diferentes paneles, el primero con expertos académicos, el segundo con políticos, y yo simplemente quisiera comenzar con dos anécdotas que tienen que ver justamente con el tema del futuro del trabajo. Hace aproximadamente 4 años, cuando todavía no estaba aquí en la Argentina como representante de la Fundación Konrad Adenauer y era director para el área de América Latina en nuestra central en Berlín, yo recuerdo que iba en el bus regresando a casa leyendo un artículo en una de las revistas quizás más prestigiosas de Alemania sobre temas económicos, la revista Wirtschaftswoche, y en ese artículo, estoy hablando de hace 4 años, del 2014, en ese artículo se sugería o se planteaba la idea que probablemente dentro de 20 años, al 2014, es decir, en el año 2034, tendríamos por las calles del mundo circulando automóviles sin conductor. Es decir, que la tecnología al año 2034 estaría tan avanzada que no serían necesarios conductores para conducir automóviles. Bueno, la realidad es que hoy en día, 4 años después de haber leído ese artículo, ya funcionan automóviles sin conductor. Es decir, hemos tenido aquí un avance de la tecnología no lineal, sino exponencial en este ámbito. Y creo que eso es muy importante porque va a tener una repercusión, naturalmente, en el futuro del trabajo. Esa repercusión la voy a muy brevemente señalar después de la segunda anécdota que quiero comentarles, y es también una anécdota de un artículo relacionado a un artículo de otra revista prestigiosa de Alemania, Der Spiegel, de hace 1 año, donde se pronosticaba que a pesar que probablemente los automóviles sin conductores iban a ser un instrumento común de movilización mucho antes de los 30 años previstos anteriormente, sino más bien un poco más pronto, aún existen problemas que son imposibles de solucionar por la tecnología y por la inteligencia artificial que está implementada dentro de esos automóviles. Y es que los algoritmos de los automóviles que funcionan sin conductor no podían tomar una decisión de si, por ejemplo, el automóvil va a 100 km por hora por una carretera y se cruza un niño, ¿qué hacer el automóvil? No puede ya desviarse y tiene que tomar una decisión, o estrellarse contra el árbol a la izquierda o atropellar al niño. Esa es una decisión que un algoritmo, que una máquina no puede tomar. Entonces, eso sería uno de los principales impedimentos para que esta tecnología sea implementada a la brevedad posible. Sin embargo, incluso esos temas están ya tan avanzados que podemos partir de la premisa que en los próximos 5 a 10 años, gran parte de los automóviles y de los vehículos que
circulen por las calles podrían ser automóviles o vehículos sin conductor. Nuevamente, decirles que en ese sentido la tecnología avanzó muy rápidamente. ¿Qué es lo que quiero graficar con este ejemplo? Lo que quiero graficar es cómo los avances tecnológicos, que a veces son lineares y otras veces son exponenciales, tienen una repercusión sobre nuestras vidas. Una repercusión muy importante. Nos van a hacer quizás la vida más cómoda, por un lado, pero también tienen implicancias que son importantes. Y en ese sentido, quiero comentarles una estadística de Europa. En ese momento, una de las profesiones y de los empleos más populares y donde más demanda hay es justamente el de conductor de furgonetas y de pequeños camiones. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha cambiado. Nosotros ya no vamos normalmente o muchas veces a comprar a las tiendas, sino compramos, sea en Alibaba, sea por Amazon, sea por Mercado Libre. Es decir, los productos no los traen a nuestras casas. Es decir, la demanda por conductores de furgonetas y de camiones ha ido aumentando en los últimos años y tenemos al mismo tiempo un desarrollo tecnológico que va a probablemente a mediano plazo eliminar ese tipo de empleos. Entonces, tenemos también aquí un problema social de gran importancia que tenemos que discutir. A lo que yo voy es, creo que uno de los puntos importantes y esenciales de discutir es cuáles van a ser las consecuencias para el trabajo en el futuro relacionados con el avance tecnológico, cuáles van a ser las consecuencias sociales de los avances tecnológicos, y lo marqué en el ejemplo. En la medicina tenemos también avances tecnológicos con inteligencia artificial y con digitalización que pueden tener impactos importantes, positivos pero también negativos. ¿Tendremos más desempleados? Es una pregunta que podemos hacernos. Cuando se inició la era industrial, mucha gente también temía que la cantidad de trabajos iba a disminuir, pero aumentó. Entonces, hay también una tendencia que dice que probablemente los procesos de digitalización van a hacer cambios importantes. ¿Podrán los conductores de furgonetas cambiar sus empleos por otro tipo de empleos mucho más adaptados a lo que la tecnología, el avance de la tecnología va a imponer? ¿Tendremos una renta básica quizás para cada ciudadano si es que tenemos gran cantidad de desempleados? ¿Cómo van a reaccionar los sindicatos a las nuevas tendencias? Todas esas son preguntas que tenemos que de alguna manera plantearnos y que definitivamente van a marcar un cambio fundamental en las formas de trabajo y la forma en que nosotros, que ustedes trabajarán hoy o en el futuro. Por lo tanto, es necesario discutir esas consecuencias, discutirlas, y por eso es que el tema del futuro del trabajo es uno de los pilares fundamentales de la presidencia argentina en el marco de su presidencia en el G20, y tiene una relevancia que justamente, conjuntamente con la Fundación UADE y la Fundación Embajada Abierta, queríamos abordar el día de hoy con ustedes. Y en ese sentido, los invito a todos ustedes a un diálogo, a un intercambio con los ponentes, porque consideramos que es uno de los temas más trascendentales para los próximos años. Nuevamente, agradecerles a todos ustedes por su presencia, por su tiempo, por estar aquí, por compartir con nosotros en el marco de esta conferencia que creo que está abordando temas bastante trascendentales. Muchas gracias. Muchas gracias, Olaf. Acto seguido, invitamos a tomar la palabra a la doctora Silvia Toscano, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Fundación UADE, para presentar a los oradores del primer panel. Estimada doctora Toscano, le invitamos a tomar la palabra. Buenos días. Vamos a dar inicio al panel que inaugura esta jornada, de la cual todos estamos muy orgullosos de haberla coorganizado conjuntamente con Embajada Abierta y con la Fundación Konrad Adenauer. En primer lugar, y para abrir este panel que tratará sobre el futuro del trabajo en un mundo cambiante, vamos a tener el placer de escuchar a Juan Luis Burr, quien es economista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en economía también de la misma universidad, actual director de la Fundación FIEL, de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, desde la que es miembro desde el año 1977, y consultor de diversos organismos internacionales.
Su presentación va a versar sobre el futuro del trabajo y la digitalización, el rol del G20 y los intereses de América Latina. Juan Luis, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación a la Fundación Adenauer, a UADE, bueno, y a Fundación Universidad Abierta. Vamos a tratar de hacer una presentación sobre algunos tópicos, tenemos unos minutos para hacerlo, y lo que voy a plantear son temas vinculados al mercado de trabajo, es decir, vamos a ver, por un lado, las cuestiones de los cambios que se están produciendo en la demanda de empleo. Digamos, cuando hablamos de este tema de la digitalización, típicamente entramos en pánico por los cambios que se producen desde el lado de la demanda. Pero este es un mercado, y en un mercado hay que mirar la demanda y las reacciones de la oferta. En realidad lo que nosotros tenemos que ver en el plano, por lo menos en el plano económico, uno tiene que verlo en varios planos. Yo voy a enfatizar básicamente el plano económico. Son las funciones de reacción de los agentes económicos, tanto de la demanda como de la oferta. Disculpen la terminología económica, pero yo me voy a dedicar a hablar de temas económicos. Entonces, por una parte hay una discusión sobre el futuro del trabajo que tiene, digamos, algunos pronósticos verdaderamente catastróficos. Empezaron los pronósticos catastróficos con diversos trabajos, Frey, entre otros, que miraban el tema de la digitalización desde el punto de vista simplemente de la pérdida de empleos que se iban a lograr. Y entonces, con esa pérdida de empleos, uno veía que en pocos años iba a tener pérdidas de cientos de millones de puestos. Avanzando un poquito más sofisticadamente en el tema, luego se vio que no solamente estaba la pérdida de empleos, sino la ganancia de empleos que se producen con estos cambios tecnológicos. Y entonces lo que uno encuentra es que en general, digamos, es posible llegar a tener, digamos, pérdidas de empleo que en parte sean compensados con ganancias de empleos, en nuevos empleos. Los últimos trabajos de la OSD en esa materia focalizan este aspecto. Ahora, ¿cuál es el punto central? El punto central es que lo que uno observa es que si bien la creación de empleo con los cambios tecnológicos y con el avance de las economías puede compensar las pérdidas de empleos, en todos los casos hay un significativo cambio de habilidades que se necesitan para pasar de una actividad a la otra. Este es un tema central, el cambio de habilidades que uno necesita, de educación, de entrenamiento, etcétera, que necesita para cambiar de una actividad a otra. Y el segundo punto que yo voy a enfatizar, porque me parece también importante, es que uno necesita que las instituciones, y cuando hablo de instituciones lo hablo en términos generales, instituciones económicas, políticas, jurídicas, etcétera, faciliten la migración desde una actividad a otra. Y en todo esto tenemos la reacción de los agentes económicos, también para saber cómo reaccionan ante el cambio de las condiciones. Y déjenme ir un minutito a cuestiones de oferta laboral para mostrar los cambios que se producen. Ahí hay dos gráficos, bueno, cuando tienen sueño miran estos gráficos, se refieren al mercado americano. Podríamos hablar de Estados Unidos, podríamos hablar de China, podríamos hablar de diversos países. Entonces Estados Unidos. Y muestra en las líneas azules que la población, ¿qué pasó con la tasa de participación laboral? La tasa de participación laboral es la proporción de la población que está en el mercado laboral. Y esta tasa de participación, si uno mira la curva de más arriba, tuvo un crecimiento muy fuerte, eso va desde el año 60 hasta los años, hasta la actualidad. O sea, tenemos una buena serie estadística, por ahí en ese país tienen buenos datos, ¿ok? Entonces los muestran. Y lo que ustedes ven es un aumento muy fuerte de la participación laboral, producto de la entrada de la mujer al mercado laboral, años 60, 70, los 80, fuerte crecimiento hasta que llega a su máximo histórico acá, allá por comienzo de los 90, y después se estabiliza y luego up and down
con los ciclos económicos, es decir, hay pequeños movimientos. Esa es la población de 20 a 54 años, podría ser de 20 a 59, de 20 a 65, de hombres y mujeres, son los prime age, trabajadores prime age, es el núcleo de los que trabajan. Y lo que muestra es que ha llegado a cierto límite y ha caído un poco. Lo que se ve también es que el empleo ha venido creciendo en los últimos años y eso es lo que explica que con una oferta que no crece mucho, como la demanda ha crecido mucho, la tasa de desempleo es muy baja en Estados Unidos. Pero el tema interesante es el de esta línea que está abajo, que es el total de la participación laboral, de población de 16 y más. Porque eso indica que la cantidad de gente que está en el mercado laboral está cayendo en relación a lo que ocurrió años anteriores, y las proyecciones que ustedes tienen aquí en rojo son las proyecciones oficiales americanas que dicen que eso va a seguir cayendo un poco más. Es decir, la proporción de población en el mercado de trabajo está cayendo un poco, básicamente porque los jóvenes ingresan más tarde al mercado laboral, este es un tema de educación, y por lo tanto, en lugar de tener tasas del 67 o 68% de población en el mercado, vamos a tener tasas del 61%. Lo cual es importante porque también marca que hay una reacción desde el lado de la oferta laboral en el sentido de entrar más tarde, eventualmente salir algunos del mercado, etc. Es decir, tenemos que mirar tanto lo que pasa en la oferta como en la demanda. Y si miráramos otros países, China es un caso interesante, donde ha habido una explosión de oferta en su momento, el traslado del campo a las ciudades, etc. Y ahora hay una declinación, producto, entre otras cosas, de una política del hijo único que tuvieron los chinos durante más de 20 años y que los lleva a tener una oferta laboral que deja de crecer. ¿Okay? Problema para los chinos, pero quiero decir, ahí hay una reacción de un componente demográfico importante. ¿Tiene algo que ver con el tema tecnológico? A ver, lo que estoy tratando de decir es que los mercados laborales están cambiando en el mundo y está cambiando la oferta y la demanda. Y en la oferta, que es esto, también están las reacciones de la población al ver que cambian las condiciones del mercado laboral. Y eso es lo que, tenemos que ver ahora. Vamos a unas pocas issues sobre el debate del tema de la introducción de la tecnología. Uno es que entender que la introducción de estas tecnologías lo que elimina son tareas, cambia las tareas, pero no elimina el trabajo en sí mismo. Lo que hay es se tiende a exagerar, dice allí, la cuestión de la sustitución del trabajo humano por máquinas, y en realidad no se ve que hay alguna complementariedad entre esas tareas y que, cambian las necesidades del trabajo humano. Está claro que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas veces que hemos tenido preocupación sobre el tema de la introducción tecnológica y en general lo que ha habido es que el crecimiento económico junto con la tecnología nos llevó a un aumento del empleo a lo largo del tiempo, sobre todo en las profesiones nuevas. ¿Cuál es el punto, sin embargo, que se está produciendo hoy en día? Es que puede haber un proceso, y eso se ve claro en los últimos años, de polarización. Es decir, polarización donde hay demandas en particulares que crecen y otras que caen, y por lo tanto aparecen la necesidad de ajustes que se producen vía caídas de salarios en ciertas profesiones y aumento de la desigualdad como consecuencia de estos cambios. Este es un proceso que evidentemente está en marcha y que aparece más dramáticamente cuando aparecen tecnologías disruptivas. Las tecnologías de la información y la comunicación son tecnologías disruptivas que cambian muchos de los demandas de trabajo. ¿Y cómo las cambian? Bueno, es difícil decir lo que va a pasar. Han visto ustedes los pronósticos en primer chart un tanto catastróficos. Hay algunos trabajos que han intentado marcar algunas expectativas de cambio en el mundo. Acá hay 3 charts, uno sobre Japón, otro sobre Estados Unidos, otro sobre Brasil. Nuevamente los mirarán con detalle ustedes en su casa.
Pero básicamente en estos charts hay algunos puntos negros y unos puntos azules, luego hay otros que no dicen mucho. Los negros son las áreas en las cuales el empleo se espera que caiga en los próximos años. Y el azul es donde se espera algún crecimiento. Típicamente, y esto lo vamos a ver en el chart de Japón, lo podemos ver en el de Estados Unidos, lo podemos ver en México, en Brasil, donde se ha hecho el estudio del futuro del trabajo, lo que uno ve es la caída de puestos en áreas como ventas, como oficinas, de negocios de clerical work, o sea, en oficinas, en administración, ¿no? Y algún aumento en transporte y logística en la mayoría de los casos. Quizás el ejemplo que mencionaba Olaf reciente de aumento de tareas de transporte y logística en desmedro de las tareas clásicas de oficina. Bueno, esto que uno ve para Japón son cambios importantes. Esto habla de destrucción de una cantidad de empleos importantes. Les recuerdo que en Japón la población se está cayendo, o sea, está cayendo, así que esta es otra dimensión que hay que mirar en cada mercado. O sea, no es que la oferta laboral crece indefinidamente. Cuando ustedes tienen estabilización de la población y cae eventualmente la oferta, bueno, tienen todo un tema. Este es un tema que acompaña en el sentido de que la demanda está cambiando. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, donde la caída importante es oficinas y administración. Al lado de eso hay un numerito, ustedes no deben ver absolutamente nada, pero yo les leo que ese número que está ahí arriba dice una caída, en los, digamos, el número de personas que está ocupada en estos puestos son 22, 23 millones, 15 millones, etc. Es un número importante. Y ahí es donde se produce la caída. Finalmente tenemos el caso de Brasil, donde también hay otros casos para mirar. Déjenme ir rápidamente a 2 o 3 temitas antes de cerrar, porque tenemos unos minutos, no sé cuántos minutos me quedan, 5 minutos, muy bien. Entonces, primero, en Argentina tenemos nuestros propios problemas, o sea, antes de pensar en estas cosas tenemos otros problemas. Y en Argentina tenemos problemas vinculados inclusive a oferta laboral. O sea, la oferta laboral ha crecido poco en la Argentina. En realidad no tenemos mucho desempleo, tenemos una tasa de desempleo del 8 o 9%, que para una situación de recesión, cambios, etcétera, como tenemos hoy, es una tasa alta, pero no tan alta como la hemos tenido en otros momentos. Y en parte esto es así porque hemos tenido caídas en la oferta laboral, caídas en la cantidad de gente en el mercado de trabajo, explicado por muchas cosas. En parte por lo mismo que pasa en otros lugares, la población entra más tarde al mercado de trabajo, el tema educación, eso es bueno en la medida que uno tenga más formación, pero también por otras razones, y las razones incluyen desde políticas públicas, a veces que desincentivan la entrada al mercado de trabajo, y a veces cuestiones tales como la aparición de la población niní. ¿Qué es la población niní? La población que no trabaja y no estudia. Que también está la población ni, que es que no trabaja, no estudia, no busca tampoco trabajo. No sé si existe algún ni, o sea, no sé. Pero estas poblaciones son importantes, sobre todo entre la población joven, digamos, y allí se mencionan los porcentajes y la evolución que hemos tenido en los últimos 14, 15 años, que muestra que la población tanto de mujeres como de hombres es alta. Y esto es un problema porque la población que está fuera del mercado de trabajo y que no se forma es una población que potencialmente va a tener todavía más problemas que los que provienen de la cuestión del cambio tecnológico, porque básicamente es una población no formada y que tampoco está entrenándose en el mercado laboral. Alguien que está fuera del mercado se le hace difícil ingresar al mercado si no tiene experiencia y si no tiene educación. ¿Okay? Entonces, este es un tema que quizás debemos tener muy claros. Es un tema de la oferta laboral que tenemos que ir
eventualmente antes o simultáneamente de preocuparnos por los cambios que se producen desde la demanda. Ambas cosas tenemos que mirar. El caso argentino es un caso importante, es un caso que se da en muchos países del mundo, en muchos países de Latinoamérica, pero en particular en Argentina tenemos tasas altas de población que está fuera del mercado y que no se interesa por estar en el mercado de trabajo. Básicamente estamos preparados para la cuarta revolución, para decirlo en pocas palabras. Está claro que esta revolución tecnológica está produciendo cambios en la demanda de empleos y muchos de los servicios los nuevos servicios van a desplazar las actividades anteriores. Desde este punto de vista, América Latina está en riesgo porque tiene una importante cantidad de empleos en servicios que típicamente van a ser desplazados. Desde ese punto de vista, no es solamente el tema de Argentina, sino en general de América Latina, en que tenemos riesgos. Y quizás en países con mayor nivel de desarrollo, la demanda por servicios, lo que se observa es que la demanda por servicios de alta calificación está creciendo y en parte reemplaza esa demanda por servicios de baja calificación. Sin duda, hay algunos factores que pueden atenuar esos cambios, pero el riesgo está en la región. ¿Cuál es el riesgo fundamental? El riesgo es de crear pocos puestos de trabajo para la población que se va incorporando año tras año y evolucionar finalmente hacia una sociedad madura estilo Japón, demográficamente hablando, sin llegar a ser una sociedad desarrollada y con una importante porción de la población desocupada. Voy a mostrar un chart y concluir básicamente. Primero, el chart mide algunos datos de desempeño educativo en la región, en Latinoamérica. Y cuando tengan tiempo, miren este chart de la derecha. El chart lo que muestra es la proporción de población que tiene educación terciaria en la cohorte de población joven, de 25 a 34 años, la misma educación terciaria, pero en la población de 35 a 44, y finalmente hasta 55 y más años. En general, estas curvas uno tiene que tenerlas invertidas. Invertidas significan que la población más joven tiene una mayor proporción de población que ha llegado a nivel terciario. Eso es razonable. La población de hoy tiene mayor proporción de nivel terciario que la población más vieja. Los viejos tienen menos educación, terciaria que los más jóvenes. Y en general eso se observa en la mayor parte de los países. Ahí tienen OECD, G20, etc. Acá abajo yo sugiero mirar estas dos curvas, la de color verde. La de color verde es Brasil, la de color azul o celeste es Argentina. ¿Y por qué uno dice que esas son curvas que deberían preocupar? Bueno, porque la proporción de población joven con nivel terciario no es muy diferente de la proporción de población vieja, no, estamos hablando de los viejos de 55 años, así que imagínense, de la población vieja que tiene educación terciaria. ¿Y por qué eso es preocupante? Bueno, porque uno debería tener esa curva donde aumenta la proporción de educados con nivel terciario en más jóvenes. Bueno, esto es preocupante para algunos países de la región, no para otros, de modo tal que tenemos un issue en educación. Obviamente en educación seguramente se va a hablar, es un tema central. Los apuntes muy generales, simplemente para concluir, de cosas que uno tiene que ver desde el punto de vista de políticas públicas, hacia dónde pensar, claramente nosotros tenemos que facilitar, como decía, la migración de actividades de un área a otras áreas, facilitar esa migración y para ello tenemos que facilitar que la población esté preparada para eso. En Argentina y en la región, pero en Argentina en particular, hay todo un tema de que todavía se puede expandir la cobertura educativa, eso es un espacio disponible. Sin duda es una perogrullada hablar de mejorar la calidad de la educación y donde calidad significa calidad en todos los niveles. Nuestra performance en materia de
internacional en calidad de la educación ha sido débil en las mediciones que se han hecho de distinto tipo en los últimos tiempos. Felizmente, digamos, no nos dejamos llevar por la idea de no medir más, porque eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que medir y ver en qué estamos fallando. Y sin duda también la región, y Argentina también tiene la posibilidad de atraer los talentos locales que se desempeñan en el mundo, traerlos hacia estos países. Es una estrategia que algunos países han podido desarrollar. Obviamente eso requiere estabilidad económica, estabilidad macroeconómica, pero es un tema importante. Y finalmente, aparte de la calidad de la educación formal, está la formación a lo largo de toda la vida profesional. Está claro que una persona que trabaja durante 40 o 50 años, les aviso que van a trabajar 50 años, se los digo desde ya, van a estar trabajando mucho tiempo, porque se van a morir muy viejos y van a tener que trabajar muchos años y entonces van a tener que formarse. Y esa formación a lo largo de la vida ya no es una cosa del sistema educativo, es una cosa propia, tiene mucho de la componente propia y lo harán bien o mal, es up to you, ¿no es cierto? Eso. Entonces, eso de la formación a lo largo de la vida y obviamente el reentrenamiento son cosas para hacer. Pero lo importante, y quisiera simplemente terminar con esto, creo yo que es importante tener en cuenta que todos reaccionan ante el cambio. La demanda reacciona cambiando sus demandas, la oferta también reacciona, las instituciones debemos hacerlas reaccionar para que se modifiquen y permiten la flexibilidad esa que hoy todavía no vemos en muchos lados. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muy interesante, un poco deprimente en algunos aspectos, pero bueno, realista. A continuación, le voy a dar la palabra a Marta Novik. Es socióloga, investigadora del CONICET desde 1985, directora del CITRA, del CONICET, especializada en temas laborales y de tecnología e innovación en el espacio productivo, docente universitaria de grado, posgrado en universidades públicas y privadas, directora y coordinadora de proyectos, tanto en el CONICET como en estas universidades. Un gusto tenerte, Marta. Buenos días a todos y todos. Gracias por acompañarnos. Y en particular quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Konrad Adenauer, a la Fundación Embajada Abierta y a la Fundación UADE por por esta invitación, que para mí además tiene una combinación de dos de mis pasiones, digamos, el tema del estudio del trabajo y el G20, en el cual fui sherpa laboral desde 2009 hasta el 2015. Me parece que el futuro del trabajo es un tema que está como de moda. Y el problema que, como bien señaló Juan Luis, no es que sabemos tanto, no es que no se investigó, pero que en realidad es un tema que está rodeado por una gran incertidumbre, por muchas dimensiones que se cruzan. Estamos en presencia claramente, como también se señaló, de una tecnología disruptiva, en el sentido de una tecnología que cambia mucho, pero también hay diferentes grados o niveles de desarrollo relativo en el cual se instalan estos países, estas tecnologías, hay necesidades de procesos de aprendizaje y como todas dimensiones que se combinan, las distintas formas de combinación producen efectos muy diversos. Voy a tratar de ser lo más sintética posible para tratar de tratar lo mucho que les quiero decir, lo cual siempre es un error mío, pues el problema de los académicos, es contarles varias cosas. En primer lugar, si acordamos que el trabajo es una construcción social, el concepto de trabajo, y que va cambiando según épocas, modelos productivos y modelos de acumulación, claramente en lo que se pudo ver en el marco del G20 desde que empezó a funcionar el track de empleo, que fue recién en el
2009 informalmente y después se institucionalizó, es un cambio también del concepto de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? En el 2010, para que ustedes tengan una idea, la Declaración de los Líderes de Pittsburgh señaló que el trabajo era el tema fundamental de la crisis y que no se iba a recuperar, que no nos íbamos a recuperar de la crisis si no se recuperaban los puestos de trabajo. Y la declaración trabajó dos temas poco comunes, que era la importancia de las políticas públicas y la importancia del empleo. Y quizá es una de las primeras crisis donde se entendió a la problemática del empleo como una situación de no solo de importancia individual y social, sino también como un elemento que tiene que ver con la demanda, con la distribución del ingreso, con la inequidad, etcétera. Esta declaración de líderes habló de la era de irresponsabilidad, de la situación anterior, de la economía, de los procesos económicos anteriores, y el Pacto Mundial del Empleo que se firmó la OIT por trabajadores, gobiernos y empleadores, habló de otro mundo, tiene que renacer después de la crisis. Como todos sabemos, eso no pasó. El empleo siguió en crisis y el G20 fue, de alguna forma, marcando estos cambios de procesos. Y yo acá tengo un gráfico, acá está, que marca un poco desde el principio de lo que fue el inicio del track de empleo, que después se transformó en un Employment Working Group. No voy a entrar en todas las jerarquías internas del G20. Y acá aparece un poco los temas prioritarios que fueron cambiando y como bien señalaban recién, tanto en Alemania como en Argentina, el tema elegido es el futuro del trabajo. Pero incluso se trabajó mucho con el eje de la desigualdad, el tema de la desigualdad social y la distribución funcional del ingreso, y me parece que lo que básicamente tiene como transversalidad en estos años es si el Employment Working Group tiene que dedicarse a los temas específicos de los ministerios de trabajo, o si, sabiendo que los ministerios de trabajo no son los creadores de empleo, tiene que ver cómo articularse con dimensiones económicas, financieras, comerciales, monetarias, etc. Y la segunda es, en este nivel de articulación, cuál es, si esta articulación es horizontal o es jerárquica. Y este es un punto central, porque si tenemos que ver que si el eje es garantizar o centrar un poco en el mantenimiento del empleo, o si jerarquizamos el equilibrio fiscal y pensamos que a partir de la mejora del equilibrio fiscal va a mejorarse la generación de empleo. Entonces, en este marco general, que a mí me parece importante que situemos un poco qué es lo que pasó en el G20, en un G20 en el cual se van agregando grupos temáticos permanentemente, que no siempre mantienen continuidad, y también en el marco de una crisis del multilateralismo, me parece que el futuro del trabajo, y esta es la complejidad de analizar, y Juan Luis marcó varias de estas cosas, tienen algunas dimensiones que no son solo tecnológicas. Por un lado tenemos lo que yo llamo por ahí variables de contexto, ¿no? Son, por un lado, los cambios demográficos, este tema que Juan Luis manejó del aumento de las expectativas de vida, y esto también lleva los cambios en América Latina, que vaya perdiendo América Latina sus cambios, sus bonus demográficos y las ventajas de la población joven. En este tema de lo internacional, también tenemos que pensar en el tema de las migraciones en general, las migraciones laborales en particular, y el tema de los refugiados, que claramente producen alteraciones y cambios en los mercados de trabajo. Y otro es este contexto de globalización post-crisis, de lo que hablamos, que realmente tiene
un modelo de un sistema financiarizado, globalizado y con pocas reglas que son que han cambiado mucho, y esto que les señalaba de la crisis, de alguna forma, de la multilateralidad y el surgimiento de algunas políticas mucho más centradas en lo nacional, que por ejemplo, como ejemplos generales tenemos el Brexit o Donald Trump. Pero acá pasemos, lo que nos interesan más son las que son internas al mundo del trabajo y del sistema productivo. En general hacemos referencias a las tecnologías, o en general se hace referencia a las tecnologías, y en particular a la digitalización. Si bien me parece, coincidiendo con Juan Luis, que el pánico a la destrucción de empleo ya pasó, lo que hay que tener muy, muy claro es que no podemos pensar en este cambio y al futuro del trabajo pensado en un criterio de determinismo tecnológico, como si fuera la tecnología la que determina o condiciona lo que va a pasar en los grupos, en la sociedad, etc. Y el último tema que me parece importante es lo que llamaríamos dimensiones tecnológicas sociales, que es el peso de las tecnologías en la vida social y laboral, el celular que va más allá del horario de trabajo, pero también cómo esas tecnologías se meten en el espacio laboral cuando hay espacio laboral. Y en la presencia de las redes y los sistemas de información que van permanentemente cambiando y alterando toda la cotidianidad. Entonces, volviendo a esto que les decía, al tema de las tecnologías. Claramente estamos en presencia de tecnologías digitales, la denominada inteligencia artificial, la industria 4.0, el Internet de las cosas y la impresión 3D, y sobre todo, un tema que no se trata, que hay una combinación tecnológica y convergencia de disciplinas asociadas, sobre todo la nanotecnología, la biotecnología, la ciberfísica, entre otras, que facilitan estos procesos. Claro, nosotros nos cuesta verlo porque todavía estamos como un poquito atrás de esto, pero tenemos algunos ejemplos, incluso en América Latina, de estos avances. Pero el efecto de cómo estas tecnologías van a avanzar sobre el mundo del trabajo, sobre los cambios en el mercado de trabajo, también tiene que ver con el rol de las instituciones. Y las instituciones son aquellas que tienen que ver con la ciencia, tienen que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las instituciones sociales. ¿Y qué es lo que una sociedad jerarquiza? O sea, ¿qué es lo que una sociedad jerarquiza? Que de alguna forma es el compromiso de la sociedad con sus habitantes, ¿no? Entonces, por eso tenemos desarrollos muy heterogéneos y una difusión de estas tecnologías muy diferentes, porque también para que las nuevas tecnologías lleguen, las nuevas tecnologías pueden difundirse fácilmente, pero lo que no se difunde tan fácilmente es el tema de la necesidad de aprendizaje de las personas, las empresas, las regiones, para abarcar estas nuevas tecnologías, para que sean tan positivas como se plantea. Es necesario que tengamos un aprendizaje y generar procesos de aprendizaje en los diferentes niveles. Y por último, otro tema que me parece fundamental es que el mundo del trabajo no está solo acechado, por decirlo de alguna manera, a las nuevas tecnologías digitalizadas, sino también a las nuevas modalidades de empleo. Las nuevas tecnologías y que empezaron a generar, o las nuevas formas de producción, han generado distintas formas de empleo, a tal punto que el OIT comenzó a hablar de economías de ocupaciones transitorias o sistemas de empleo no estandarizables. Ahora, esto que podemos llamar las on demand, trabajo por plataforma, trabajos independientes y tiempo parcial, autoempleo, o sea, distintas modalidades, claramente, y como se están instalando, van reduciendo, van debilitando los derechos laborales.
En Europa hay una posición muy heterogénea frente a esto, por lo menos en términos de los marcos regulatorios, independientemente de cómo se cumplan, y todavía ahora empezaron a haber directrices de la Unión Europea tratando de regular y de homogeneizar más esto, porque está una situación muy compleja y entró a generar procesos de precarización, procesos de pérdida de derechos laborales, que implica también pérdida de protección social, sobre lo cual después vamos a hablar. Y finalmente hay una tercera dimensión importante en el tema del sistema productivo, es el cambio en las cadenas globales de producción. Las cadenas globales de producción o las cadenas globales de valor han venido cambiando o introduciendo cambios, y el famoso tema outsourcing, terciarización, en el cual el mundo está mucho más conectado a través de sistemas de producción que otras cosas. Las más insertas, ¿no? las cadenas globales que están más conectadas con las nuevas tecnologías, que son las más modernas, las más tecnológicas, van cambiando las ventajas competitivas, o sea, las dimensiones que buscan en sus empresas a subcontratar. Entonces ya deja de ser la mano de obra barata la principal variable a seleccionar, sino que empieza a ser la capacidad de innovación de la empresa, la infraestructura existente para instalar firmas y la capacidad incluso de consumo de esa población de la subcontratación. Quiere decir que esto también está cambiando. O sea, como ven, es un mundo que está todo permanentemente en cambio. Ahora generan resultados, y esta combinación de factores tecnológicos, organizacionales y modalidades de empleo nos crean desafíos sumamente importantes, sobre todo para países como los nuestros, en el cual ya tenemos una población precaria importante, ¿no? Es decir, cuando Juan Luis hablaba de del grupo de los niní, de los estudiantes con baja educación terciaria, lo que tenemos es una situación de esta gente en el mercado de trabajo que es altamente precaria, y este tema del sector informal en América Latina. Entonces, en nuestro juicio hay tres desafíos centrales que producen estos cambios del mundo del trabajo, o este posible futuro del mundo del trabajo que tiene un alto grado de incertidumbre. El primero es en materia de educación técnica profesional y de la educación en general. El desarrollo de la educación y de perfiles adecuados es un factor crucial para sustentar el progreso futuro de América Latina. Mejorar las competencias y la educación, aumentando el acceso y la matriculación a los sistemas educativos vocacionales y terciarios, sigue siendo uno de los elementos centrales a desarrollar. Para algunos autores, la eficacia de esta formación, así como su impacto en la desigualdad, depende de tres pertinencias: que los sistemas educativos sean pertinentes a las demandas del aparato productivo, que sea pertinente a las necesidades y preferencias de las personas, y pertinente, por último, a la estrategia de desarrollo del país del cual se trate. La pregunta es hasta qué punto estos empleos podrían generarse en países como los nuestros en desarrollo si no se adaptan políticas integrales que tiendan a dotar a los trabajadores de las capacidades necesarias para ocupar estos puestos, y al mismo tiempo a favorecer la capacidad de atracción de la inversión a la nueva industria por parte de estas economías. El segundo desafío está vinculado con la protección social. La protección social tiene por objetivo garantizar el ingreso a lo largo de toda la vida para el desarrollo de las personas y sobre todo para mantener cierto nivel de calidad de vida. Las nuevas formas de empleo a las que hicimos referencia, denominadas no estándar y que están en proceso de crecimiento, ponen en riesgo desde la perspectiva de la seguridad social a todos, a los segmentos tradicionalmente formales y estables de la economía.
En realidad la pregunta es cómo deberá adaptarse la protección social para cumplir los cometidos de cobertura universal, suficiencia y sostenibilidad. Es cómo se podrá establecer y financiar en forma sostenible un piso de protección social que garantice un nivel mínimo de seguridad económica a lo largo del ciclo de vida. Podemos hacer referencia a los programas de transferencia condicionados en la región que sirvieron para luchar contra la pobreza y la inclusión, pero que no van a servir para responder a los afectados, a los núcleos afectados de ciencia y tecnología. Primero, porque no necesariamente no necesariamente los más afectados van a ser los trabajadores menos calificados, también tenemos profesiones en riesgo, voy a ir muy rápido. Y el tercer desafío, que no es menor, es el desafío en materia de regulaciones laborales, donde la pregunta es cómo hacemos o cómo se hace en este nuevo modelo de trabajo y de sociedad y de producción para tratar de extender derechos laborales que pueden cambiar, no digo que no, al conjunto de los trabajadores. Y hay claramente un poder un debilitamiento de la voz también de los trabajadores en el mundo. Básicamente, creo que hay que tratar de eliminar las grietas, fracturas o campos confusos en la reglamentación de estas nuevas modalidades, que seguramente hay que hacer y que es lo que está tratando de hacer Europa. Es esencial asegurar un trato igualitario para todos los trabajadores. Y en muchos de nuestros países donde el empleo dependiente y protegido no tuvo el grado de avance que tuvo en los países europeos o en países de industrialización más avanzada, el desafío es doble. En resumen, y ya termino, ¿verdad?, no está claro el futuro, está claro que hay mucha incertidumbre y, como siempre, no hay un one best way. Hay que construirlo entre todos los actores y las instituciones. No comparto, y acá tengo una crítica que le comentaba al colega alemán, no comparto la visión tan positiva de las declaraciones de los últimos años del G20, entendiendo las tecnologías como oportunidades solamente. Creo que las oportunidades hay que saber aprovecharlas, y para ello deben ser gestionadas, administradas, conducidas. Hay que adelantarse a los obstáculos, que sabemos que son muchos, y tratar de superarlos, porque el futuro, y sobre todo el futuro de los jóvenes, está en peligro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, una visión desde tu especialidad. A continuación va a concluir este primer panel la licenciada Ana Catalano, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, socióloga con estudios de posgrado en Brasil, especializada en el tema de formación para el trabajo y en particular sobre la educación técnica y profesional. Ha trabajado para la OIT en el tema vinculado al futuro del trabajo. Nos dará una visión desde lo que son las cualificaciones para este momento del futuro del trabajo. Porque muchas veces se toma la tecnología como el artefacto, ¿no? La maquinaria que vamos a instalar, ¿qué dice? La maquinaria que vamos a instalar. Entonces, y sin embargo, un proceso de cambio tecnológico significativo como el que está ocurriendo, digamos, que es una verdadera revolución tecnológica de las que ocurren últimamente ocurren mucho, digamos, tienen tendencias mucho más rápidas, pero normalmente eran centenarias, digamos, y ahora se está acelerando mucho porque se está acelerando la producción de conocimiento en el mundo. Entonces, este cambio tecnológico, yo lo miraría también, perdón, que lo miraría también desde el conjunto de las relaciones sociales entre actores y sistemas. No podemos verlo únicamente solamente desde la relación con la
instalación de tecnología en las unidades productivas o en la sociedad misma, sino ver qué tipo de relación se crea. Y para eso hay que crear una nueva institucionalidad. Creo que esto es importante porque las grandes segmentaciones que pueden producirse en la sociedad es precisamente por no crear una institucionalidad adecuada para gestionar el cambio tecnológico. Y ese es un gran desafío que tiene países como la Argentina, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, a todos los hacedores de políticas, y es como un llamado de atención que tenemos todos, y los educadores también, este es algo que nos convoca y nos desafía a todos los agentes sociales. Entonces, por un lado, la innovación aparece como una propiedad emergente de un sistema económico, institucional, que se construye a nivel macroeconómico, y me gustaría un poco referirme a esta institucionalidad que debe ser constituida a nivel macro, y menos a nivel micro y de las empresas, porque muchas veces lo vemos como el avance que hace una determinada empresa, que es muy significativo y es importante, pero un verdadero cambio se produce cuando esta institucionalidad es asumida por la sociedad, los sistemas, el Estado, etcétera. Requiere generar nuevas relaciones sociales entre el campo de la ciencia, la tecnología, el sistema productivo, formas de organización de los procesos productivos, condiciones de ejercicio del trabajo. Esto que Marta decía, bueno, las nuevas actividades o ocupaciones atípicas, ¿no? Modalidades de contratación, es todo un fenómeno que hay que considerar, regular, cuidar, digamos. El sistema educativo tiene mucho que decir en esto, y no sé si lo está diciendo suficientemente, y de formación a lo largo de la vida también. Todo el tema de los mercados de trabajo, que también tomó antes Juan Luis, y ver en los mercados de trabajo qué pasa con el salario mínimo, qué pasa con un salario universal, qué pasa con el desempleo, qué pasa con la distribución del ingreso y fundamentalmente con la negociación colectiva. Porque un tema que tenemos que ver es que hay mucho para negociar en la introducción de tecnología, hay mucha negociación colectiva. Acá los sindicatos también tienen palabra para cuidar el ambiente de trabajo y también para hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto. Un tema interesante es que esta institucionalidad que hay que crear se basa en instituciones que son tangibles e instituciones intangibles. ¿Cuáles son las tangibles? Las gestiones de gobierno, los programas, las regulaciones, el fomento, las agencias de desarrollo, las políticas productivas, regulaciones del trabajo, la marca país, observación de normas comerciales. Todo esto es un paquete que tiene que ver con el cambio tecnológico, no son cosas dispersas ni desarticuladas, ¿no? Por eso hago ese llamado a los hacedores de política, a los generadores de política, a los diseñadores de políticas. Y también intangibles. Hay que tener, para el cambio tecnológico hay que tener una cultura compartida. No podemos, digamos, estar alejados, digamos, como dicen los chicos, ustedes son de la generación analógica y nosotros somos los digitales, ¿no? Hay que tener una cultura compartida, tener hábitos, creencias, prácticas, políticas, relaciones laborales, en fin, tiene que ser una cultura valorada y de alguna manera implementada e impulsada sobre todo para evitar que haya barreras de acceso a poblaciones vulnerables, porque si no, este es el riesgo que Marta termina su exposición con eso, puede dejar a muchos jóvenes afuera o a muchos adultos mayores también afuera, digamos, toda revolución tecnológica. Entonces, hay un tema de cuidado de las barreras de acceso al empleo y al uso de las tecnologías. Y estas formas de barreras de acceso tienen que ver fundamentalmente con formación y formación a lo largo de la vida. Ay, no sé qué hice.
Perdón. Hay también en esto, no hay posibilidad de desarrollo tecnológico, de desarrollo de sistemas de innovación sin cambio en los modelos productivos que también tengan esta vocación de innovación. Y para eso se necesita, no se puede, digamos, desarrollar un modelo tecnológico avanzado sin una productividad razonable de la economía, ¿no? Es difícil implementar cualquier modelo sin esto, sin una institucionalidad consolidada e inducida desde el Estado. El Estado tiene mucho que decir en esto. No son los agentes, únicamente los agentes particulares desarticulados que pueden generar un sistema de innovación en tecnología. Las políticas públicas que fortalezcan sistemas de actividad estratégicas con un patrón de especialización, que desarrollen infraestructura, que den un marco legal, porque nosotros podemos hablar de los autos sin conductores, como comentó el comentarista, pero si no tenemos infraestructura vial, difícilmente podremos largar un auto sin conductores al mercado. Entonces hay una serie de cosas que nosotros como Latinoamérica estamos atrás de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ponemos y nos planteamos frente al cambio? Y también un sistema científico, tecnológico fortalecido y basado en políticas de Estado que vinculen áreas de ciencia, de tecnología, de educación, del sistema productivo. Esto es esencial, esto es un tema, justamente ahora que estamos con crisis presupuestaria en todo esto, en educación y todo lo demás, es un tema muy álgido para tocar, porque no podemos estar frente a un sistema de cambio tecnológico como se viene en los próximos 5 o 10 años y estar con un sistema de ciencia y tecnología que se deteriora, que se para, que se paraliza, que se vacía. Entonces, todo esto tiene que ser reconsiderado. Bueno, el nuevo paradigma de la organización productiva se basa en un uso intensivo de la información para el rediseño permanente de productos, procesos, nuevos materiales, etcétera, con independencia relativa de la escala de producción, ya resulta eficientes de escalas pequeñas de producción y mercados locales, internacionales, virtuales, cambia el concepto del mercado y de la cercanía del mercado. Hay una búsqueda permanente por parte de las organizaciones productivas de nichos de productividad o de encontrar dónde están las pérdidas y fugas de productividad. Hay formas de monitoreo más dinámico, hay surgimiento de nuevos productos, procesos, etcétera. Todo esto es, digamos, es un sistema que funciona y se integra con esto. Como vemos, es más complejo que la introducción de un robot o un automatismo. Es mucho más complejo el sistema, crear un sistema de innovación. La segunda es algo que también lo dijo Juan Luis, no sé si te cambié el nombre, Juan o Jorge, Juan, es que en realidad en estos temores que surgieron con la pérdida de mercado, con la pérdida sobre todo de ocupaciones o con la extinción, siempre cuando hay un cambio tecnológico radical hay miedo a la extinción, una extinción masiva de puestos de trabajo. Y esto se ve en todos los procesos que hay extinción, pero hay también creación y lo que hay que ver es el balance o el saldo que queda y cómo van cambiando. Entonces, un tema que hay es que, y que lo tocó Juan Luis, fue que no cambian en sí mismos, no es que desaparecen estrictamente las ocupaciones, cambian las tareas en cómo se ejercen las ocupaciones. Y lo que me gustaría reflexionar, porque es lo que los teóricos han hecho, es que hay un menor requerimiento de capacidades manuales rutinarias, hay un menor requerimiento de capacidades cognitivas también rutinarias, y hay mayor requerimiento de relaciones interpersonales, de análisis y selección de información para la toma de decisiones, de desarrollos de capacidades de aprendizaje continuo, que tiene que ver con esto, la formación a lo largo de la vida, con desarrollos de capacidades de intuición, la intuición
matemática, la intuición del pensamiento lógico para anticiparse a problemas, a incidentes y proponer soluciones. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los automatismos no son inmediatos, se instalan, pero requieren etapas de progresión, de adaptación progresiva y a los entornos laborales, y que esto da tiempo a la formación y a la negociación sobre la introducción de tecnología. Esto lo tienen que tener en cuenta los actores, porque no son procesos que desembarcan fuertemente. Hay un periodo de aprendizaje y de adaptación que deben tenerse en cuenta. Bueno, acá hay distintas hipótesis. Se ve que se estima que un 47% de las ocupaciones en Estados Unidos y el 50% en América Latina, según datos del Banco Mundial, consideran que corren el riesgo de ser automatizadas. Estas son las visiones más catastrofistas, digamos, pero de alguna manera también es cierto que esto existen, digamos. Entonces, también es cierto que todas las habilidades cognitivas, aún las rutinarias, están sujetos a imprevistos y no todo puede ser convertido en un algoritmo. Entonces, también esto tiene su tiempo de desarrollo y adaptación, y hay una serie de elementos que tiene el trabajador que lo pone en acción y que lo puede estar utilizando en su momento de adaptación. Entonces, lo que vemos, bueno, aquí hay una serie de elementos que se evalúan cuando se analizan conocimientos y que se invita a evaluarlos en el momento de implementación de tecnologías, que tiene que ver con estas tareas manuales rutinarias, con las no rutinarias, con las cognitivas rutinarias, con las cognitivas no rutinarias. Este material yo se los dejo, pero es algo que permite hacer un balance de cuáles serían las formaciones y cómo van evolucionando las tareas en una ocupación, que obviamente que van hacia cognitivas más, las cognitivas rutinarias y no rutinarias. Lo que también, bueno, vemos que la capacidad de las computadoras de sustituir, o de los automatismos de sustituir trabajadores a realizar tareas cognitivas es limitado. Hay algunos elementos, porque hay elementos que esta sustitución, por ejemplo, se manifiesta en tareas de coordinación logística y de procesamiento de la información, como ver el Internet de las cosas, pero hay un conjunto de tareas que demandan flexibilidad, creatividad, resolución de problemas, habilidades de comunicación, que tienen todavía restricciones a ser automatizadas, y estas son como las demandas que vienen sobre la educación y sobre los sistemas educativos. Entonces, veamos que en Latinoamérica, un poco lo que planteaba los expositores anteriores, se encuentran países que como México, Argentina, Brasil, que tienen una modernización asimétrica que ha generado una fuerte heterogeneidad estructural en los procesos de reconversión productiva y de sus mercados de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Nos espera una polarización de calificaciones o seguiremos la tendencia de los países desarrollados que robustecen las calificaciones de nivel medio? Esto parece ser el camino más virtuoso, porque las, digamos, ocupaciones o las tareas más posibles de ser sustituidas son precisamente aquellas que decíamos que son las manuales rutinarias o las cognitivas rutinarias. Entonces hay que ver cómo procesamos esto. Y el CEDEFOP, por ejemplo, presenta unos materiales interesantes que dice que la formación
deberá responder a la duplicación de personas con calificación alta para poder sustituir cerca del 30% de los que van a entrar en retiro del proceso del mercado de trabajo, más un 20% que requieren alta cualificación. O sea, digo, más allá de estos datos, uno tiene que analizar los mercados de trabajo a futuro y ver los niveles de sustitución que tenemos que hacer, y eso será una forma de encargarse de la educación. Hay comentarios que después los voy a hacer en todo caso en el momento de preguntas. Entonces, lo que vemos claramente es una evolución del concepto de calificación que pasa de las destrezas y habilidades físicas y cognitivas de los oficios a exigencias, ¿no?, de capacidades abiertas al aprendizaje permanente y a la transmisión de saberes y experiencia tanto a los equipos y a las personas a cargo como a los sistemas inteligentes que operan. Y un tema que quiero, con esto cierro, que el Instituto del Futuro de la Universidad Fénix pronostica un requerimiento de competencias y habilidades cognitivas que supera claramente la formación meramente técnica. Son lo que nosotros llamamos metacapacidades. No se refieren a un contenido, sino a una forma de encarar un proceso cognitivo. Y entonces dice, por ejemplo, establece 10, que yo las menciono como formas que nos tiene que preocupar para la educación del futuro. Uno es la capacidad de creación de sentido, que cuando se opera una tecnología o se selecciona un dato, se tiene que tener para qué estoy seleccionando el dato y qué tema me va a ayudar a resolver esa selección del dato. Entonces, ¿qué inteligencia social? Habilidad para conectarse con otro. Esto es importante y no sé si lo estamos trabajando bien con nuestros propios alumnos, digamos, ¿no? Porque es una habilidad de conectarse en forma profunda y para percibir y estimular reacciones e interacciones. No es un tema que solo solucionamos con los telefonitos o con esta forma de la comunicación muy inmediata. Un pensamiento innovador y adaptativo, capacidad de pensar, de proponer soluciones, de respuestas, capacidades interculturales, habilidad para operar en diferentes contextos interculturales, de captar el sistema de códigos diversos, pensamiento computacional, capacidad de traducir una gran cantidad de datos en conceptos abstractos y entender razonamientos basados en datos, alfabetización de los nuevos medios, interdisciplina, mentalidad diseñadora. Esto es importante, destreza para representar y desarrollar tareas, así como procesos de trabajo para obtener resultados deseados, administración de una carga cognitiva, porque hay que tener competencia para discriminar y filtrar información. Estamos bombardeados por información. Y colaboración virtual, habilidad para trabajar productivamente, promover compromiso, demostrar presencia como miembro de un equipo, etc. Ya termino. Queda un campo que lo dejo planteado, porque lo planteó muy bien Juan Luis, que es el tema de si estamos yendo hacia terciarios o hacia una educación o una formación continua donde el postsecundario es un espacio muy fuerte y muy privilegiado. Y tenemos que verlo. Postsecundario que puede estar articulado con terciario, con universidad, con todo, pero hay un campo ahí muy fuerte y muy buscado por los jóvenes. Entonces ahí podríamos estar discutiendo también este tema de los niní y una serie de elementos que tenemos que tener para provocar a los jóvenes a incorporarse a todo este proceso. Les agradezco y bueno, seguimos. Muchísimas gracias, Ana, Marta y Juan Luis. Ya están aquí presentes los diputados, tanto nuestro diputado invitado de Alemania como los diputados de la Nación Argentina.